tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos este periodismo de vida hablando del acontecimiento que sacudió al mundo el miércoles pasado. Un momento histórico que nos tocó presenciar en vivo, sí, durante la transmisión del programa ¿Qué tal, Fernanda? Me refiero a los millones de venezolanos que respondieron a la convocatoria para manifestarse en las calles y exigir el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Un acto civil y político con una impresionante cobertura internacional que culminó con el reconocimiento del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, como encargado del Poder Ejecutivo. Ante semejante magnitud de un evento de oposición al régimen de Nicolás Maduro, y también en torno a una persona como Juan Guaidó, pues muchos países se pronunciaron a favor de la destitución definitiva ya del dictador. Paraguay fue uno de los primeros países en reconocer a Guaidó. Después siguió Estados Unidos de manera contundente, Canadá, varios países de Europa y muchos organismos internacionales. Sabemos que increíblemente México se alineó con los países autoritarios como Rusia, China, Turquía, Cuba, Nicaragua y Bolivia, quienes negaron reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, respaldando, por donde la vean, a Nicolás Maduro. Esto generó una gran indignación, evidentemente, por parte de muchos de nosotros mexicanos. No compartimos acciones dictatoriales, mucho menos genocidios generados por un hombre frente a los ojos del mundo que no ha tenido límites, y toda la violación, evidentemente, a los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos. Tristemente, pues esta decisión también reforzó la marcada división social entre los que respaldan la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no intervenir y los que deseamos que los venezolanos se liberen de tan terrible dictadura, pero sobre todo más allá, de poner y fijar una postura frente a la violación de los derechos humanos, más allá de una doctrina Estrada de 1930 que evidentemente ya no es actual con las circunstancias que se viven en el mundo. No podemos, sin duda alguna, en materia de relaciones internacionales, no podemos no defender los derechos humanos frente a un pueblo que padece, racionamiento de alimentos, de medicinas, que ha sido privado de su libertad de expresión, de su patrimonio, que ha sido engañado, vapuleado, que ha sido, muerto, muchos venezolanos en manos de los militares. En fin, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para muchos es un grave error y causa extrañeza por ampararse bajo esto que les digo, una doctrina de la década de 1930, del siglo pasado, y bajo la cual, si Andrés Manuel López Obrador toma una decisión, tiene un secretario como Marcelo Ebrard que tendría que tener una mano muy dura frente a las relaciones internacionales, la postura de México y decidir no volvernos indiferentes ante muchos gobiernos que existen autoritarios. También nos sorprende porque México y Venezuela comparten una historia en común en cuanto a que ambas naciones fueron, por ejemplo, alguna vez parte del Imperio Español. Ambos países sufrieron el dominio extranjero y lograron liberarse. Recordemos que durante la época colonial, México se conocía como la Nueva España, mientras que Venezuela era gobernada desde el Virreinato de Nueva Granada en Bogotá. En 1810, tanto México como Venezuela declararon su independencia de España. México la obtuvo en 1821, Venezuela 1830. Incluso cuando Agustín de Iturbide asciende al trono mexicano, contacta al presidente Simón Bolívar para decirle que lo admira, que lo felicita por su valor heroico durante las campañas militares. Llega el año de 1916, México envió su primer embajador
residente con sede en Caracas, y sin embargo las relaciones diplomáticas se tensaron por allá de 1922 y fue en esa fecha porque Venezuela a entonces no había establecido un embajador residente en México. Entonces México cierra su embajada. Un año después se rompen las relaciones diplomáticas después de que Venezuela negó la entrada a mexicanos que llegaron para participar en actividades culturales. Llega 1933, casi 10 años después, se restablecen las relaciones entre México y Venezuela, por lo que durante la década de 1940 ya se empiezan a designar embajadores residentes en la capital de ambos países. Llega el presidente Rómulo Betancourt, que fue el primer jefe de Estado venezolano, que visita México en 1946. 1960, pues Adolfo López Mateos, presidente de México, se convierte también en el primer presidente mexicano en visitar Venezuela. 1995, México, Venezuela y Colombia, no sé si ustedes saben, pero firman un acuerdo de libre comercio que se llama el G3, pero Venezuela se retira de este acuerdo en el año 2006. Viene la participación en la industria petrolera de ambos países, así como la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 1994 provoca algunas diferencias entre los países. Noviembre del año 2005, la cooperación entre el presidente Vicente Fox y los Estados Unidos en el estancamiento de la propuesta de la Cumbre de las Américas de Mar del Plata originó que Hugo Chávez declarara en un discurso aquel 10 de noviembre lo siguiente: el presidente de un pueblo como los mexicanos se deja convertir en el perrito del imperio. El presidente Vicente Fox está sangrando de sus heridas. Y bueno, pues a raíz de estas declaraciones, ambos países retiraron sus respectivos embajadores. Pasan 2 años en donde se restablecen las relaciones diplomáticas con el nombramiento del ex canciller Roy Chatterton como enviado de Venezuela. Llega la elección a través de un pajarito, ¿no?, que le hablaba, ¿se acuerdan?, de Nicolás Maduro, abril 2013. México enfatizó más los estrechos vínculos entre las dos naciones, pero llega enero del año 2015, que no se nos olvide, que Nicolás Maduro acusa al presidente Felipe Calderón de conspirar con la oposición para matarlo y derribar su gobierno. En las recientes elecciones de México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues las relaciones entre México y Venezuela no se juntan, se estrechan muy notablemente. Aunque sea solo por parte de sus gobernantes y algunos participantes, pero se estrecha. O sea, la invitación a la toma de posición, el recibimiento de muchos en la Cámara de Diputados, sobre todo de partidos políticos, gente como Jacob Polemski, Noroña, y bueno, le aplaudieron a Maduro, pero con bombo y platillo cuando llegó a México, como un héroe. Entonces, el punto donde estamos, pues creo que nos debemos de preguntar cuál es el futuro entre México y Venezuela, y como la demanda de gran parte del mundo, si estamos listos para decidir y apoyar la destitución de la presidencia de Nicolás Maduro. Fíjense los países europeos, que me pareció muy inteligente lo que hicieron los países europeos, más allá de decir, a este no lo conozco y conozco a este, dijo, tienes tantos días, Nicolás Maduro, para convocar a una elección presidencial, libre y democrática. Y si no la convocas, entonces no cuentes con nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que será el papel de México
frente a la comunidad internacional en materia de la defensa de los derechos humanos. ¿Hasta dónde una doctrina de casi 100 años de no intervención puede prevalecer cuando un pueblo como el de Venezuela muere de hambre, de enfermedad? Y una cosa muy importante, la diáspora, el éxodo de venezolanos a otros países de América Latina es un asunto muy delicado. Vimos un video que recientemente circuló en redes sociales. Es un video del año 2017, donde Nicolás Maduro es grabado, no sé si lo viste, Emilio, aparentemente saludando a la multitud para después editar a la multitud. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de los medios? ¿Qué se reporta en los medios? ¿Cuáles videos son truqueados? ¿Cuáles no? Y hoy me parece que tendríamos que estar forzosamente como país del lado de los derechos humanos, porque si no estamos del lado de los derechos humanos, entonces podemos ser proclives, vulnerables a que se violen los nuestros a través del amedrentamiento de un ejército y de un posible dictador. Cuidado. Si tú aceptas la violación de los derechos humanos del otro, estás aceptando las propias, el propio caos en ti. La violación de tus derechos. Te estás poniendo de pechito. Estás aceptando la violación de tus derechos. Así es. No podemos ser indiferentes frente a la hambruna del mundo. Evidentemente cada país tiene lo suyo, pero además siendo vecinos, porque sí somos vecinos, de un país, el más poderoso, con el hombre más poderoso del mundo, que ya leyó su carta al aire diciendo: yo no estoy a favor, no nos podemos poner en contra del vecino, porque Venezuela está hasta allá abajo, Brasil también, y de Guatemala para abajo es otra cosa. Pero nosotros, vecinos, no podemos echarnos encima al trompudo. En fin, ¿dónde estamos parados en eso? ¿Qué queremos? Hoy vamos a hablar del tema de Venezuela y México. ¿Qué consecuencias habría en este sentido de no estar apoyando el tema de Guaidó? ¿Quién es Guaidó? Ahora, ¿qué relación podría tener Guaidó con Andrés Manuel López Obrador que puedan tomar eso y aprovecharlo juntos? Claro. O, pues, ¿cuál es la relación real entre Andrés Manuel López Obrador y Venezuela? Y todo eso está en la mesa, ¿no? El por qué el apoyo contundente, porque hay mexicanos, estoy en esa lista, que a mí no me gusta ver a mi país al lado de Turquía, que está sufriendo horriblemente, que está viviendo las mismas condiciones de Venezuela, el tema de la libertad de expresión y demás de China, y el asunto de Rusia. A mí no me gusta ver a mi país que no esté en un mundo globalizado, en un mundo pro derechos humanos, en un mundo en donde tendríamos que estar circulando, porque de esa manera podríamos pensar en un mejor futuro. De la otra forma, el futuro pues tendería a ser como lo es en estos países. Cuidado. Claro, vamos a hablar de eso. El derecho a la libertad, simplemente, ¿no? Que no se tiene y que está generando precisamente esto. Y tampoco ser con la bandera de somos neutrales, pues prácticamente no tomar ninguna posición y solamente decir, bueno, pues es que vamos a ser mediadores y no podemos tomar posición. También no puedes navegar de esa manera, sobre todo con tantos años de relaciones diplomáticas con ese país. Pero bueno, de eso, como dices, y mucho más vamos a compartir el día de hoy. La invitación a que se queden con nosotros y vale la pena que nos escuchen porque tenemos temas muy interesantes. 28 de enero del año 2019 arrancamos el programa ¿Qué tal, Fernanda? Con el pie derecho. Quédate conmigo.
hay unos seguros para los clientes Citibanamex. Contraten el seguro autoprotegido CBNX. Porque Citibanamex y CHOP se unen para garantizarte un mejor servicio. Llega el ajustador en menos de 60 minutos, te compensan, fecha de entrega garantizada, la reparación de tu auto por 1 año te la garantizan. Citibanamex.com/seguros. Novio mío, los lunes. Hola. ¿Tú tienes coche? Sí. Pues, ¿por qué no compras otro y contratamos así 2 seguros? Uno para mí y otro para ti. No, a ver, porque ya se le va a acabar el seguro, entonces sí, tengo que ir a ver. Y es obligatorio tener seguro. No, y en esta ciudad, ¿Cómo amaneció ese cuerpazo? bien, viendo los SAG Awards. ¿Y? Ay, tienes 4 canas que no tenías el viernes. ¿Por qué? ¿Tengo 4 canas? No las tenías el viernes. Y mira que yo te observo porque No, tus es el ojitos reflejo brillan, porque tus cejas tan peinadas, tan tupidas, tan delineadas, tan, Tengo 4 tan canas. chulas. Es la Por esa preocupación, nariz es tan- como María Antonieta que en una noche se encaneció completamente. Ah, hijo, no me vaya a pasar eso. Imagínate nomás. Imagínate nomás. Imagínate nomás. Con esos dientes tan sensuales, Imagina. tan bonitos, con esos labios tan, uy, jugosos, con esas orejas que escuchan mi voz, Qué amoroso. con esa piel tan, ay, tan rica, Mejor, seductora. ¿por qué vienes tan contenta? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah, pues fui a festejar unos 60 años de un gran amigo mío. Ah, pues muchas A felicidades. Manuel le mando un beso con mucho cariño. 60 años bien cumplidos con una familia hermosa. Qué bonito está eso. Muy bonito, muy Qué bonito. bonito Qué está bonita familia. eso, en un país en donde cumplir 60 años es una proeza. A los 60 ya puedes sacar tu credencial de No, 65 del INAPAM. Sascuas. No, Bueno, pero le es- faltan 5. Pero, mira, a Bueno, los 60 ¿quién puede te ser sacó esa presidente. cana para romperle su mandarina? ¿Quieres? No, gracias, estoy a dieta. Está buena. Las preocupaciones. ¿Quién ganará el Oscar? Roma. No, pero no solo quién ganará el Oscar. Fíjate que el fin de semana sucedieron cosas interesantes en los Estados Unidos y que voy a explicar porque también tienen que ver con medios en México. Ujú. Hubo despidos, pero no por las razones, o sí por las razones que hay despidos en medios en México. Miren, Verizon es una empresa muy importante de telecomunicaciones. Es una empresa, y vean cómo voy a ir yo hasta el final y se van a como ver. plop, como condorito. Es una empresa que tiene telefonía celular y está desarrollando en este momento y con gran velocidad la red 5G. Ujú. Durante mucho tiempo la onda era la red 4G, ahora es la red 5G. Entonces en la red 5G, si anteriormente podías bajar una canción en 30 segundos, ahora en 10 ya tienes tu canción. ¿Quieres bajar tu serie de televisión? ¿Quieres bajar la entrevista de Howard Schultz, que de la cual voy a hablar en un momento, en CBS? En 1 minuto la tienes completamente abajo, ¿no? ¿Quieres mejor calidad para ver YouTube? Lo tienes. Y aquí viene la gran pregunta. ¿De cuánto es tu velocidad en tu casa? Uy, pues creo que de 2. ¿Qué? Es horrible. Oigan, ¿qué? 3 internets, ¿qué es eso? Con uno tendrías Sí. que abarcar todo. Tienes que tener distintos routers porque tu casa es muy grande. Ay, ¿cómo va a ser grande? Sí, para un router sí. O sea, Pero no, entonces no- con no dos- estoy diciendo que Fernanda Familiar vive en una mansión familiar. Ay, no. No. Vivo pero- en una casa familiar. Por eso, pero pues en estos tiempos, sí, casa familiar, pero de pared de adoquín, ¿eh? O sea, no de tabla roca. Entonces, eso también tiene que ver. Ah, dependiendo de los materiales. En y- dónde lo pones y al Muy lado bien. hay una cosa que tenga frecuencia. Muy Pero bien. tú tienes como 2, dices tú. Tú, Carlos, Exacto. Yo se supone que debería tener 20. tú 20. Tú, Rafa, no tiene internet. Tú, David, tiene 10. ¿Qué atrasados están? Yo tengo 400. ¿Por? Pues porque yo necesito velocidad en esta vida. Ah, no, pues yo también. ¿Y por qué? ¿Y qué estamos haciendo mal 5 personas contra una? Pues contratando donde no deben. Pero bueno, el hecho es de que Verizon es lo que quiere. Que una conversación como esta sea y que la gente diga, voy a cambiar mi teléfono
a Verizon, pero para eso se necesita también que haya teléfonos, si ya los hay teléfonos 5G y necesita dinero. Entonces el dinero lo va a hacer quitando cosas y corrió a mucha gente de BuzzFeed, ¿no? Que BuzzFeed tenía su sección de noticias de muchas formas, la está recortando para con eso tener dinero y ampliarlo. Los recortes por tecnología se están volviendo algo cotidiano en los medios de comunicación y en la Unión Americana. Entonces ayer salió Howard Schultz, el CEO y dueño de Starbucks, que esa es una buena historia. O sea, en 87 Schultz trabajaba y tenía medio dinero, no tenía dinero, en Manhattan. Y de pronto vio que le estaban comprando una cafetería en Seattle, le estaba comprando el cuádruple. Fue a ver por qué. Y se dio cuenta que la cafetería lo único que tenía es que tenía un servicio muy rápido con una máquina de expreso. Dijo, permítanme, me voy a venir a trabajar con ustedes. Y del 87 ahora ha hecho el emporio que es Starbucks. Ayer salió y dijo, quiero hacer lo mismo con los Estados Unidos. Quiero ser presidente. Y yo ya me di cuenta que la gente está harta de los demócratas y los republicanos. ¡Harta! Entonces yo me voy a abocar a ser candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos. Y le preguntaron en la CBS, oiga, pero pues la campaña, bueno, según Forbes, usted tiene más dinero que Donald Trump. ¿Lo va a invertir? Sí. No me van a faltar recursos. Pueden ser 300, 500 millones de dólares. No hay problema. Los tengo para invertir en la campaña. Oiga, ¿usted sabe que lo va a atacar Donald Trump? Ya estoy aburrido de los tweets de Trump. Y yo creo que el pueblo norteamericano también. Y tiene razón. En el momento en que vuelvas a Trump un personaje aburrido y reiterativo, poco sorprendente, te pones del otro lado. Y si tú dices, mire, no hay mejor prueba de que yo estoy con usted que vea mis tiendas que están alrededor del mundo. ¿No podríamos empezar un negocito tú y yo así de algo rápido? Así como... Pues algo rápido. ¿Qué podemos ser rápido? ¿Como de comida dices tú? Pues sí. De hecho, si debiéramos, así se desquites. A ver, no lo digo, lo estoy diciendo no en broma, ¿eh? Si alguien en los Estados Unidos hiciera un buen negocio de esquites, ¡uy! Éxito. De churros, ¡uy! Los del Moro, si los del Moro se fueran a poner franquicias de churrerías con chocolate en los Estados Unidos... Hitazo. Pues como la del pozole, ¿no? La casa de Toño. ¿La casa de Toño? No, que si la casa de Toño pozole del mundo entero pusiera en la frontera de México y los Estados Unidos, hitazo. Sí se puede. Claro que se puede. Solo tienes que saber y ver qué te está pidiendo el mercado. Porque si pones lo mismo, o sea, con el respeto que me merecen, ¿no? Pues si yo tengo... Si yo estoy escuchando que todas las prestaciones de radio son igual de malas, con locutores chafas y que solo dicen la hora y la temperatura, con música payoleada, si pongo la misma estación de radio, no sirve de nada. Bien. Ayer se cumplieron 2 años de esa iniciativa de Todos Unidos, en donde todo el mundo se unió en un mensaje de los medios de comunicación en México están hechos para ayudar a la gente. Una iniciativa que hicimos en ese entonces Romina Pons, que estaba en Reactor, y yo. Para serles muy honesto, faltan más iniciativas de esa que nos diferencien. Si todo es uniforme y todo es el ruido de fondo, no hay cómo. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que nos está demostrando la historia que eso que ha descubierto esta fórmula estúpida pero efectiva son los que quieren la diferencia para destruir. Ahí está Bolsonaro, ahí está Maduro, ahí está Trump, ahí está el Brexit y así se pueden seguir. ¿Por qué? Porque encontraron que el hartazgo a partir del enojo funciona. ¿Les digo algo? El hartazgo a partir de la construcción social funciona mejor. Solo que se te necesita más chamba y menos grito. Solo que para tener más chamba y menos grito, eso luego no le funciona a la gente que quiere algo rápido. La nota del día, Flaqui Guapo, para despedirnos. Pues, miren, les doy un ejemplo claro. El escándalo mediático de hoy es que fue Nino Canún a la mañanera del presidente López Obrador, ¿no? Y entonces dijo, no, y entonces yo estaba fuera de
de la oficina de Fox, y entonces ahí estaba afuera, estaba Ili Ortiz con Raimundo Riva Palacio. Riva Palacio no trabajaba en el Universal entonces. No. Solo que las redes es, miren, ya ha vendido. Revisen, a ver, hay una cosa que se llama hemeroteca. Entonces revisen las hemerotecas y vean quién estaba y quiénes eran los directivos del Universal. El problema es que como ya no revisamos nada, cualquiera puede salir a decir cualquier cosa y nos la creemos. El rigor es fundamental para dar certezas a una sociedad. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que no se levantó nadie en esa conferencia A decir no es cierto. Oigan, nada más les corrijo, señor presidente, lo que está diciendo la reportera del Universal debe haberse levantado y haber dicho, oigan, nada más le digo que no en ese trabajaba. entonces, más allá de reuniones o no reuniones, en ese entonces ese señor no era directivo de este periódico. Es que tampoco saben. Pero pues debieran. Claro. Queda claro. Raimundo Riva Palacio fue director de Milenio del año 2000, creo que al 2002. Luego sí, efectivamente, pasó al Universal. Del Universal pasó al Independiente, que era este periódico que era financiado por Carlos Ahumada. Obviamente, después del escándalo, de los videoescándalos, se acabó. El Independiente abrió un portal que es muy exitoso, que se llama Eje Central. Y hoy por hoy fue obviamente columnista del Universal también durante mucho tiempo, y hoy por hoy es columnista del Financiero y es parte de Noticieros Televisa. Es un hombre muy respetable. Por eso. Me disculparán, Raimundo Riva Palacio, cuando tú lees lo que Raimundo escribe, habla de fuentes muy serias, la información que siempre publica es seria. Es un hombre con una estructura importante, en él mismo, pues, en un rigor, en una estructura de rigor importante. No puedes vapulearlo así, tan sencillo, tan fácil, porque él ha demostrado lo contrario. Basta ver su trayectoria. En fin, flaquiguapo, vámonos. Adiós. ¿Cómo pinta tu semana? Ajetreada. O sea, ya estás con un pie afuera. Sí, pues bien. O sea, pausa, regresamos. Somos QTF. Doctor en Derecho Constitucional José Óscar Valdés Ramírez, conocido como Óscar Valdés. El tema de las relaciones México-Venezuela. Ya hicimos en la entrada del programa, en este periodismo de vida, un recuento, Óscar, de la historia entre México y Venezuela. Estas etapas en donde han estado juntos y donde han estado revueltos, donde han estado verdaderamente separados, donde se han declarado enemigos, han retirado a sus respectivos representantes, hasta el día de hoy, en donde México pasa a formar parte de un grupo en donde está Turquía, Nicaragua, Rusia, China y México, en donde se declaran neutrales, no me meto, no estoy en pro, no estoy en contra, haz lo que se te dé tu gana, porque entonces eso significa que no te vas a meter conmigo. Pero son países que históricamente, y sobre todo en la historia reciente, en los últimos 30 años, 40, pues no han tenido un manejo evidentemente de libertad de expresión, de derechos humanos, no han tenido un manejo claro en las finanzas. Coincidentemente todos están con unos niveles de inflación brutales. En fin, ¿qué te merece? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué está pasando entre México y Venezuela y para dónde va? Mira, jurídicamente el presidente hizo valer su postura en el artículo 89 constitucional, fracción 10. ¿Cómo? El presidente López Obrador lo que hizo fue hacer valer la política internacional en base a la Constitución mexicana. Él invoca el artículo 89, fracción 10. ¿Qué te dice esto? Las facultades del presidente en materia internacional, y ahí te habla del principio de autodeterminación de los pueblos. Esto también lo hizo Vicente Fox en la época cuando en Venezuela, cuando le dieron un golpe de Estado a Chávez. Invocó la doctrina Estrada y después ya Chávez recuperó el poder y pues no le pasó nada, afortunadamente, porque se mantuvo al margen. ¿Qué está pasando con México? Con México es más simple el tema.
Si bien es cierto que están invocando la doctrina Estrada, que es de 1930, de Genaro Estrada, de la época de Pascual Ortiz Rubio, vamos a ser claros en que esa doctrina se hizo prácticamente porque en esos momentos pues había bastantes movimientos y golpes de Estado, y entonces México no quería meterse ya en esos problemas de América Latina. Si tú ves América Latina, pues de Guatemala para abajo ha habido golpes de Estado y dictaduras impresionantes de militares. Entonces México no quería ese problema y por eso viene la doctrina Estrada. Ahora bien, mucha gente comenta que ya se encuentra rebasada la doctrina Estrada en el sentido de que hay una violación constante a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. Lo que hace el presidente López Obrador, que es, al fijar su postura en el artículo 89 y no quiere intervenir como los demás países de América Latina, lo hace, vamos a verlo en un punto estratégico y te voy a comentar cuál es. Cuba, durante muchos años, un país tan pequeño, recordemos que pues, la Bahía de Cochinos y las invasiones que hubo y la guerra de los misiles y la Guerra Fría, estuvo en contra de Estados Unidos. Y Cuba necesitaba un respaldo para poder defender a Estados Unidos. Y el respaldo era Rusia. Y de esa manera logró Cuba por lo menos mantenerse al margen con Estados Unidos y que no interviniera. Con México, ¿qué tenemos? No tenemos una buena relación con los Estados de Norteamérica, no la hay en este momento, no ha existido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No puede México darle un paso para China, no puede pedirle a México que vengan otros países a invertir porque tenemos un problema con Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa si Rusia, una economía emergente, si China, te hacen ojitos y te dicen que pueden invertir en tu país? Pues entonces dices, pues yo lo que quiero es dinero, ¿no? Entonces te mantienes al margen y te esperas y de esa manera haces un contrapeso para que no te coma el coloso del norte. Esa es la estrategia que está buscando México a nivel internacional, de ver quién lo cubre. Porque si te vas a poner al tú por tú con Estados Unidos, pues el día de mañana nos va a deshacer, literal. Ahora bien, estamos viendo el problema que tenemos con la gente de Venezuela, los partidos de Venezuela. Son partidos más afines al Partido Acción Nacional, son partidos más de derecha, no son partidos de izquierda. Esa es la realidad. Entonces aquí lo que estás viendo es eso, es una ideología. Digan lo que digan, pues el Maduro y Morena pues, son de izquierda, son de una ideología, no son de derecha. Esa es la realidad. Que aunque no te lo quieran decir, pues eso es claro. O sea, si llegas desde Chávez no es un hombre de derecha, es un hombre de izquierda. Hoy por hoy está gobernando la izquierda en México, no se les olvide, no es la derecha, no es el PAN, no es el centro, que es el PRI, esta es la izquierda. Yo te lo había comentado en tu programa que es el PRI de los 70s y vamos a ver la política de Luis Echeverría y exactamente era la misma. No intervención, exactamente lo mismo. Pero hoy, digan lo que digan, ¿qué es lo que pasaría? Si el presidente Andrés Manuel se decanta por Guaidó, ¿qué pasaría si no logra Guaidó mantenerse en el poder? Pues obviamente va a quedar afectada a la izquierda por incongruencia. Va a decir, si somos la misma ideología, si manejas la de América Latina, ¿por qué te vas con la derecha? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mejor se queda neutro. Ahora, ¿en dónde nos lo están viendo mal? En que los derechos humanos ya avanzaron tanto, son progresivos, en el sentido de que la opción Estrada queda inútil. El problema que tenemos es que en la Constitución mexicana, el artículo 89 la sigue manejando. Tenemos una constitución obsoleta. Con todas las reformas que se hicieron, nadie quiso reformar el 89 constitucional, no lo hicieron. Y en la época, te comento, cuando estaba Chávez, Vicente Fox se agarró de la doctrina Estrada, del artículo 89, porque cuando fue el golpe de Estado contra Chávez, y ahí no reconoció al cuate que dio el golpe de Estado, Fox se quedó quieto y dijo, la doctrina Estrada, cuando le convino. Afortunadamente, se mantuvo quieto, Chávez recupera el poder. Imagínate que Fox hubiera ido con la persona que da el golpe de Estado y lo reconoce inmediatamente. Pero había un problema internacional. Aquí caben varias preguntas. ¿Es tan importante Venezuela para México? ¿No importa la época y el presidente que esté? ¿Es tan importante Venezuela hoy en día como para pelearnos con Estados Unidos? Yo creo que no estés peleado con Estados Unidos porque por lo siguiente. Recordemos que Venezuela, los que le procesan el petróleo y lo venden, la gasolina, pues son los norteamericanos. El único proveedor que nos vende a nosotros son los tejanos. Eso que está todo el mundo comentando que le vamos a comprar petróleo a Venezuela. Si Venezuela no tiene petróleo, se lo manda a los gringos para que ellos lo procesen y nos vendan a nosotros. O sea, ahí hay una negociación comercial muy fuerte. Claro que hay intereses norteamericanos. Norteamericanos no pasan sin guarache, literal.
A Trump le conviene todo este tema, claro que le conviene. Si ahorita estás viendo que no dieron lana para su muro, se peleó con Nancy Pelosi, pues tiene que buscar de qué manera puede agarrar más adeptos, porque al final de cuentas ya lo están venciendo. Si sigue el tema de Rusia avanzando en las investigaciones, que ya hasta un asesor de Trump alcanzó a que lo lograron destituir, pues pronto un grave problema. Le superconviene un problema con Venezuela en este momento. ¿Por qué? Porque le va a dar más publicidad a Trump. Le superconviene. O sea, Trump está buscando la inmediatez con la que Trump reconoció a Guaidó es por algo que electoral, punto. Él quiere. Claro, electoral. ¿De cuándo acá los norteamericanos nos han ayudado a los países de Latinoamérica? ¿Cuándo nos han ayudado? Pues nada más recordemos qué pasó con los tratados Magleno Campo, cómo nos trataron. Los tratados Magleno Campo, de Machoro Campo, nos quitaron más del territorio nacional. O sea, sí fue algo grave lo que hicieron los norteamericanos. Nunca hemos tenido algo de afecto por los norteamericanos y no creo que haya afecto en América Latina. Está Panamá, está Uruguay, está Chile. Las intervenciones militares han sido graves para América Latina. Ahora, México no tiene ese problema porque no tenemos militares en el poder, que ya son golpes de Estado terribles. Hoy lo que le está apostando Guaidó es algo muy simple. Si las Fuerzas Armadas, y ese es el mensaje para México delicado en la Guardia, si las Fuerzas Armadas se van con Guaidó y dejan de apoyar a Maduro, se cayó Maduro. Literal. Lo único que lo está sosteniendo son las Fuerzas Armadas de Venezuela, que también se llama Guardia Nacional. Es lo único que lo está sosteniendo en el poder. Ya está logrando Guaidó poco a poco a nivel internacional, pues que algunos generales o algunos agentes militares se vayan con él. Importantísimo el representante de Washington. Ese dijo, yo ya no estoy con usted, yo me voy con Guaidó. Ahora, en la UNAM se hizo un estudio de ver realmente qué estaba pasando en Venezuela. Y lo que están diciendo que pasó en Venezuela es que no es un problema de un golpe de Estado, es un problema de los poderes, del poder legislativo y el poder ejecutivo. Y la Corte, que es la que debería de regular las cosas, está completamente acostada con Maduro. Ese es el problema de que cuando no tienes una división de poderes real, si hoy la Corte de Venezuela se pusiera realmente las cosas como son, en ese momento y pone un referéndum o anula la elección, evitas un baño de sangre. Pero la Corte lo que hace es hacerle juego a Maduro, literal, y hacen lo que usted diga, señor presidente. Es lo que le pide Europa. Claro. Parte de Europa. Convoca elecciones y no tenemos problema. Claro, o sea, pero que sean democráticas. El problema que tenemos aquí, ¿cuál es? Y eso es bien importante. Lo único que es importante para México de lo que está pasando en Venezuela es el escenario político. Una corte completamente allegada al gobierno no sirve. Ahí están las pruebas, ¿eh? La corte que hoy debería estar del lado del pueblo de Venezuela no está del lado del pueblo de Venezuela. Al contrario, están acusando a Guaidó ya le están diciendo que van a iniciar un procedimiento penal. ¿Quién les va a creer? Tienen todo el poder. Y el ejército, pues que depende de Maduro, se está manteniendo con el poder del ejército. Ese es el problema real de Venezuela. Ahora, como están las cosas, ¿qué es lo que hace México? Si ya bastantes broncas tenemos aquí, tal vez un frente a nivel internacional, en donde te van a vapulear. Imagínate nada más, si llegaran, te voy a decir también dónde está la estrategia del gobierno mexicano, para que la gente la pueda entender también. Aquí hemos tenido problemas graves con derechos humanos, Ayotzinapa, Tlatlaya, y para contar con tantas desapariciones forzadas. Si tú permites la injerencia por parte de derechos humanos en las próximas investigaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Tendrías que aceptar las recomendaciones internacionales que van a venir de comisiones. Y al mantenerte neutro, pues estás diciendo, a ver, ese es el problema tuyo, lo arreglas. Donde sí están haciendo malas cosas, que es, debería de haber un pronunciamiento del gobierno mexicano en cuanto a los derechos humanos, y ese no lo ha habido. Ahora, tenemos que lograr algo muy importante a nivel constitucional. Los tratados internacionales en México deberían de haber quedado arriba de la Constitución, tal y como lo marca el Tratado de Viena. No, México no lo hizo así. México dijo en el famoso bloque de constitucionalidad que si los tratados atentan contra la Constitución, prevalece la Constitución, no el tratado. Si hoy por hoy eso no hubiera existido, ahorita los tratados nos obligarían prácticamente a desconocer a Maduro. Pero como prevalece la Constitución, aún sobre los tratados, podemos mantenernos sobre la doctrina. Se mantiene sobre la doctrina Estrada de 1930. A ver, permíteme ir a una pausa y aquí cabe la pregunta regresando. Doctrina Estrada, 1930, que no estamos como anquilosados, como muy antiguos, como muy
pues fuera de tiempo, hablando de derechos humanos, Sí. con el asunto de seguir tomando en cuenta o hacer vigente constitucionalmente la doctrina Estrada. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En la misma sintonía. En la misma sintonía. Preguntaba yo, Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, en esta situación México-Venezuela, si es anquilosado, si es viejo, si deberíamos de seguir tomando decisiones actuales, sobre todo en violación, a eso voy, mayúscula, violación de derechos humanos. Sigamos basándonos en la doctrina Estrada de 1930. Nuestra constitución es del 17, no lo olvidemos, es la que tenemos vigente. Esa es nuestra constitución que está ahorita. La constitución está desde el 30 con Pascual Ortiz Rubio y con Genaro Estrada. En materia de derechos humanos, para los mexicanos, la constitución es progresista. ¿Qué significa esto? Que lo más importante son los derechos humanos que hay en México, que antes se reconocían, antes se trataban y ahora se reconocen. El problema es que en materia de derecho internacional no hemos avanzado porque no se modificó la Constitución. Si quieres, ahí el gobierno se la llevó de a muertito y dijo, mejor nos quedamos aquí, cuando nos convenga le entramos y cuando no nos convenga no le entramos. Y constitucionalmente no lo podías obligar. Por ejemplo, si no estuviera en las facultades del presidente Andrés Manuel el artículo 89, ya nos podíamos haber amparado varios mexicanos a nivel internacional y pedirle que interviniera. No lo podemos hacer porque está en sus facultades y no se las han quitado, literal. El artículo 89 está intacto y la fracción décima está intacta. Desde 1917 no se ha modificado. Entonces te das cuenta que en esa facultad la han usado los presidentes a su favor para varias ocasiones y les ha resultado. A Fox te comentó que resultó cuando fue el golpe de Estado en contra de Chávez. No dijo nada y dijo, me mantengo con la doctrina Estrada. Ya después Chávez recuperó el poder y no pasó nada. Si no, imagínate qué monstruo hubiera dado Fox, que se hubiera ido con los golpistas y luego llega el otro presidente, pues hubiera sido un problema internacional. Entonces aquí lo que han hecho ha sido eso. Literal, se la han llevado de a muertito. Es decir, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no intervención en el asunto de Venezuela no es un asunto improvisado, no es un asunto que tenga que ver con que él esté debiéndole favores a Nicolás Maduro o en su momento al muerto Hugo Chávez. Es una medida pensada, es una medida adecuada para México. Mira, yo creo que vamos a ver cómo lo llaman adecuado. Lamentablemente, pues Maduro es un dictador y eso no se puede ocultar, literal. En la elección pasada, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue que no tuvo oposición. La oposición, que había hecho un ejercicio hace 2 años impresionante, no quiso ir a las urnas para desconocerlo después. Y entonces gana con el 60 y tantos % de los votos. El problema fundamental, yo creo que es una política internacional de estrategia. Te pongo el caso de Cuba. Cuando Cuba se quedó solo, y era el único país comunista de América Latina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién ayuda a Cuba? Pues los rusos. Los rusos. El problema de Cuba fue un bloqueo norteamericano, que los consumidores pero terminó. Eso fue devastador, claro, Oscar. Pero lo que voy es a lo siguiente. No es que no haya significado. No, pero vamos. Eso justamente fue a donde llevó a Cuba al desastre. Claro, pero el problema que tenemos, ¿cuál es? Recordemos que ningún país quería apoyar a Cuba. El único que la mantuvo fue México, recordemos eso. Bueno, España en su momento ayudó momento también. España, por la inversión, pero recordemos que México sí apoyó a Cuba en ese momento y lo respaldó. Bueno, hasta el yategrama le mandamos con Fernando Gutiérrez Barrios. Pero el asunto fundamental, ¿cuál es? Hoy por hoy México, en la geopolítica tal y como están las cosas, requiere inversión. Inversión que los norteamericanos no la van a hacer. ¿Por qué? Porque Trump no la quiere hacer. Recuerda que Trump lo que está diciendo que México es corrupto y no va a invertirle nada. Entonces, ¿qué necesitas? Ahora sí, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Si los chinos te van a entrar con su lana, pues que le entren. Los rusos, pues que le entren. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, te vas del otro lado, con economías emergentes muy fuertes. ¿Y qué es lo que haces? Oye, que le paguen los proyectos a México que necesita. Los chinos sí lo pueden hacer sin ningún problema, ¿eh? Pero ahora, ya. ¿qué proyectos necesita México para que le pague otro país? Mira, están tratando de hacer lo que se tenía desde hace muchos años. Un tipo canal de Panamá en Oaxaca, el famoso transpeninsular, que lo quieren hacer ya. Están hablando del famoso Tren Maya.
Están hablando de inversiones en termoeléctricas impresionantes. ¿Un perdón? Están hablando de termoeléctricas que van a hacer. Recuerda que los chinos, el único país del mundo, en América Latina, donde tiene inversión se llama Costa Rica. Es donde ellos están invirtiendo. Entonces, si traen dinero y no lo puedes meter, recuerda aquí lo que fue lo que pasó en la época de Peña Nieto, cuando Peña les quiso soltar el famoso tren de Guadalajara. Se los cancelaron los norteamericanos y a regresarles su lana por presiones norteamericanas. Entonces los americanos, ¿qué es lo que hacen? Ellos sí tienen la doctrina Estrada cuando les conviene América para los americanos, y hoy que tienes la oportunidad de que te entre inversión extranjera que no es norteamericana, que es de Asia, pues eso no vienen entonces los jaloneos. Ahí que es lo que hace, pues está manteniendo una imagen el presidente, dijo no me meto en broncas, si sale o no sale Maduro, mejor me espero. ¿Dónde tendrían que hacer los mexicanos algo para levantar ese tipo de indignación? Pues pedirle que se modifique la Constitución. O sea, aunque todos digamos que son progresistas los derechos humanos internacionales, la facultad del presidente la fijó en la Constitución y ahí está muy clara. Literal, o sea, 89 fracción 10, ¡pum!, no se mueve. No podemos hacer nada los mexicanos para obligar al presidente que vaya más allá de lo que está en la ley. Ahí está en la Constitución. A ver, lo que tú estás diciendo es que es correcto, está bien pensado. Sí, es una estrategia. Es una estrategia bien pensada, con buenos, tendrá frutos positivos a futuro con México, para México, porque lo que te estamos entendiendo es, el vecino no quiere invertir contigo, no quiere nada conmigo. Literal. No quiere invertir y además no tiene dinero para invertir en México. Los que sí tienen dinero son los chinos y los rusos. Claro, bastante. Entonces me voy con ellos. Pues para que inviertan dinero y puedan sacar el país adelante, ¿no vamos a sacar el dinero? Entonces, bueno, también regalando tanto dinero está difícil, ¿no? O sea, es una política pública, pero si tú ves a nivel internacional los megaproyectos, o sea, los chinos tienen para invertir, está Sinopec, sin problemas. Y este hombre que es nuestro vecino inmediato no se va a poner una encanijada de por qué me fui con los de hasta allá, que son además de un bloque comunista. Mira, yo creo que ya hablando de plano internacional, lo importante van a ser las economías y cómo se va a reflejar la economía en México si estas inversiones llegan de otros países. Recordemos que la inversión que México tiene China casi es cero. Y la rusa ni se diga. Tenemos más inversión de España y tenemos una correlación impresionante con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque codependemos de Estados Unidos en las importaciones. El problema que tenemos, ¿cuál es? Hoy por hoy yo creo que el presidente se puso en una línea, en una situación que no tenías antes. Antes o jalabas con Estados Unidos o jalabas con Estados Unidos, porque no había de otra, ¿eh? Hoy si te dan la oportunidad en el contexto internacional de jalar con los chinos para que te metan dinero o de jalar con los rusos para que te metan dinero, antes no lo podías hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues dice, pues yo me voy con los que me están dando calor. Si los chinos dicen que le van a meter dinero, pues me voy con los chinos, me voy con los rusos. Y me peleo con el resto del mundo. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vengan las inversiones, vamos a ver si la estrategia les resulta. O sea, esto no quiere decir que ya va a entrar mañana. Si les pega, ahí nos vamos a dar cuenta que les salió a tres bandas la jugada, ¿no? Si no les pega, pues va a ser un lamentable error, literal. Pero si les resulta, y ahorita con la verdad que tiene Andrés, que tiene más del 90% de popularidad, o sea, lo que haga está... Otro presidente, esto de Venezuela no se lo pasas, ¿eh? Lo linchas. Pero el presidente no lo linchas, ¿por qué? Por el apoyo popular tan fuerte que tiene. Pero la estrategia del presidente es muy clara. Es, a ver, necesito dinero para sacar adelante el país. Necesito proyectos. ¿Quién tiene para invertirle a México? Los chinos, los rusos, pues acérquense con ellos. Necesitamos economía. Necesitamos que inviertan. Los americanos no van a invertir. Y está en una posición privilegiada que antes no puede hacer absolutamente nada. Porque antes dependías por completo de Estados Unidos. Hoy está dividido Estados Unidos. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver si la estrategia le resulta. A Cuba le resultó en su momento, porque por lo menos nunca lo invadieron. A México, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Necesitamos recursos? Claro, necesitamos recursos para infraestructura. Si se los dan y resulta, ya la hizo. Esa es la estrategia. Vamos a ver si resulta. Es una estrategia. Pero estamos, perdón que insista, estamos como para echarnos un volado, para ver si resulta. Lo que pasa es que vamos a verlo muy frío.
Trump hoy por hoy no quiere meter dinero de Estados Unidos a México. Y no lo va a hacer, literal. Para Trump es su muro y de ahí no lo vas a sacar en su discurso. Y la bronca es de México, ya vamos a aventar a todos los migrantes para este lado. No va a hacer nada con nosotros. Ya es muy claro. ¿Cómo nos coloca esto, en un minuto más, cómo nos coloca esto frente a Canadá, a España, a Francia, a Alemania, en fin, Mira, de todo el resto de América Latina, Brasil, Argentina, todos? Mira, el problema ¿cuál es? Los demás países, por ejemplo, viene un dato que te voy a dar como exclusiva. Bolsonaro en menos de 60 días va a dejar de importar coches a México. Ya nos va a comprar carros, ¿eh? Eso ya viene para acá. Para que luego no vayan a decir que fue por el complot. No. O sea, eso ya lo tela en su política. Él no le quiere comprar a México porque él le quiere comprar a otra parte del mundo. Ya no quiere importar carros mexicanos. Eso va a ser un golpe. ¿Por qué si ahorita lo están viendo así? ¿Por qué no hacen nada los norteamericanos sabiendo que le van a quitar carros y México es un excelente país maquilador? O sea, Trump le está valiendo gorro. ¿Qué necesita México? ¿Recuperar dónde va a mandar esos carros? ¿Quién le va a comprar? Si le compra a Rusia, pues que se los venda, porque Brasil ya no le va a comprar. En 2 meses más se acaba prácticamente la compraventa de carros de Bolsonaro para México y va a ser algo fuerte. Entonces, cuando ya estás viendo estos mensajes, ¿qué necesitas ver? Necesitas ver quién sí te quiere en economía, quién te puede invertir, a quién le puedes vender. El problema de este país fue una dependencia total de Estados Unidos. Y lo que tenemos que entender es que es un gobierno de izquierda. No llegó al poder un gobierno de derecha, un gobierno del centro. Queda claro. Eso es lo que la gente tiene que entender, tiene que leer. La cuestión negativa que tú ves de todo esto. Si nos sale el tiro por la culata, ¿qué significa? Mira, yo creo que la cuestión negativa, te voy a decir cuál es. Yo lo veo más positivos que negativos, pero que la gente tiene que estar atenta a lo que esté pasando en Venezuela, porque una corte que no funciona, que maneja el presidente, un poder judicial deshecho que maneja el presidente, y ahí te das cuenta que no hay derecho, para que la gente entienda por qué es importantísimo que exista la división de poderes, literal. El poder judicial en Venezuela no existe. Si existiera poder judicial no pasaría esto. Ese es el problema que yo estoy viendo en Venezuela y que tenemos que leer los latinoamericanos. Necesitamos poderes autónomos que no dependan del presidente de la República, si no se vuelven absolutos. La pregunta que te hago, y me parece obvia, no está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encaminado a eso. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos, no lo creo en un sentido. ¿No lo crees? No porque te voy a explicar, ver, porque bueno, por él lo de la REA, ajá. si hubiera entrado otro ministro, sí lo creería. Lelo es el ministro que entró a la corte como presidente, es una gente reconocida a nivel internacional, es de los pocos que son muy pragmáticos, es de la gente que es progresista en sus sentencias. Esa es la realidad. Si hubiera entrado otra gente diría, no, sí, es a modo. Este señor no es a modo. Tiene un prestigio internacional impresionante con los americanos, impresionante con los europeos. Fue discípulo de los que vemos leyes de Ferraioli. O sea, es un tipo que le gira la piedra. Fue alguien que le gritó, que se peleó con Felipe Calderón cuando Felipe le gritó que yo te puse. Y dije, no, espérame, no me puse, trata de ponerme. Cuando fue el caso de Florence Cassés, si ves las sentencias siendo ministro, te vas a dar cuenta que es alguien que aplica el derecho. En ese sentido, a mí me da la tranquilidad que la Corte está en buenas manos. Por lo menos ya sacaron a los que tenían el poder de hace muchos años que no hacían nada y que metían primos, tíos, sobrinos y los escándalos. Eso habla bien de un ministro de la Corte. Pregunta, ¿ese hombre ahí en la corte está blindado para que nadie lo mueva? Sí. ¿No lo remuevan cuando se les dé la gana? No. Él está blindado. Él sí está blindado. Ah, bueno. Él sí está pues blindado. No estamos enterando. Él sí está blindado. Muy bien. La fiscalía no, pero él sí está blindado. Ah, La Corte sí. La corte está La Corte está blindada. blindada. Ahí sí no tenemos ese problema. La fiscalía está a modo. La fiscalía está a modo, pero la Corte no. La Corte sí no le va a hacer un juego al presidente. Y vas a ver las sentencias que van a venir menos de 2 meses, no le hace juego. Por ejemplo, vamos a ver ahorita lo de los salarios, los amparos que están concediendo, pues están en contra del presidente y contra su política del presidente. Si estuviera Peña Nieto, pues se la hubieran pasado, sin problemas. ¿Qué pasó con la gasolina con la Corte? Pues se llevó el amparo hasta que lo sobreseyeron. Esta vez no lo van a hacer, ¿eh? Y también la Corte ya entendió el costo político de no estar al lado del pueblo. Entonces, yo ya sé de buena fuente, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos con el presidente, punto. No tenemos por qué ir con él.
Y esa es la lectura importante que nos va a dejar Venezuela, que es necesitamos poderes autónomos, necesitamos contrapesos. Maduro no tiene contrapesos. Esos que están peleando son el legislativo. Era para que la Corte les diera la razón a unos o a otros y la Corte, en lugar de hacer una razón, le levanta la mano a Maduro. Ese es el problema, el contrapeso legal. Bueno, pues es una visión importante la que nos planteas hoy en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Óscar Valdés. ¿Dónde podemos localizarte? OscarValdez.mx, ahí están todas mis redes. Ahí está la información y me parece que dentro de muchas cosas lo importante también es esto de Bolsonaro, ¿eh? Esta declaración que hace Óscar Valdés aquí es fundamental. Pausa, volvemos. QTF. Gabriel Gutiérrez, representante de Xochitla Parque Ecológico, viene el tercer festival del tamal y el atole, y vienes con tamales de atole. Con itacate. Con itacate. Se me hizo agua la boca, porque estos de la hoja de plátano son una maravilla, estos de la hoja de maíz. A ver, ¿cuántos tipos de tamales hay en México? Te platico, bueno, pues quienes se han puesto a hacer la cuenta dicen que en México llega a haber hasta más de 500 variedades de tamal. Aunque el tamal es un alimento de origen prehispánico y es desde Mesoamérica hasta Sudamérica, se cree que México es en donde más variedades hay. Uh-huh. Nosotros en el Festival del Tamal, en Xochitla, este próximo 2, 3 y 4 de febrero vamos a tener 15 variedades. Algunas que son representativas de algunos estados de la República y algunas que son recetas especiales de nuestro restaurante, como las que te traemos a probar el día de hoy. A ver, cuéntanos. ¿Se antoja, por ejemplo, un tamal de cochinita pibil? O de rajas picositas, relleno de queso, bañado en salsa de arándano. A ver, tienen de todo, con vainilla. Te platico el menú que vamos a tener. Mira, Oaxaca lo representa el tamal de chapulines y el de pollo con mole negro y el de rajas, que son como muy conocidos. El de Puebla es el de la coyote. La coyote es un frijol prehispánico, es un frijol más grande y tiene un sabor muy diferente al frijol que acostumbramos a comer normalmente. En el Estado de México, los tamales de ollita. En Hidalgo, el de Chantolo es un tamal que se consume mucho en la Noche de Muertos. Es muy representativo de esa temporada, con chile morita y costilla de cerdo. De Querétaro, los tamales canarios son una variedad de tamales dulces, pero que se preparan con mantequilla. Y en algunos lugares también lo llegan a preparar con harina de arroz. Le da un sabor bastante peculiar. Y bueno, las especialidades de Xochitla, entre algunos otros que vamos a brincarnos, está el de flor de calabaza y cuitlacoche con queso cotija. Es uno de los que te traemos a probar, que es el que tienes ahí en hoja de plátano. El de quelites con queso de rancho y también te traemos a probar el de chocolate con nuez. Esta receta de chocolate con nuez, pues es la fusión de dos grandes estrellas de nuestra gastronomía, el maíz y el cacao. Ahora, viene el 2 de febrero, pues tiene que ser en la Candelaria, ¿no? Claro, ¿No que no? Claro, pues es la tradición. ¿Y dónde es? Estamos en Tepotzotlán, en el Estado de México. Estamos muy cerca de la zona metropolitana de la Ciudad de México, a 40 minutos. Y la verdad es que es una excelente oportunidad, no solo para ir a vivir esta tradición de la Candelaria, es una excelente manera de pagar la deuda si le salió el niño en la rosca. Y bueno, se van a divertir, es un parque familiar, es un parque con atracciones integradas en un entorno natural y al mismo tiempo están apoyando a que la Fundación Xochitla, que es el proyecto central en el que nosotros estamos, pueda continuar con su labor. Somos un proyecto de conservación ambiental y de educación ambiental. Se compran unos tamalitos, disfrutan el parque y de esa manera contribuyen a que nosotros podamos continuar con este proyecto. ¿Cuánta gente va? En el año... el 2 de febrero. Bueno, el 2 de febrero, bueno, estamos esperando a lo largo del puente cerca de unas 6,000 personas repartidas en los 3 días. La verdad es que es una fiesta. Y esta es una manera en la que nosotros también estamos retomando nuestras tradiciones mexicanas. Recordemos que las tradiciones en México son
el resultado de grandes sincretismos entre lo prehispánico y lo cristiano, y que a nosotros como mexicanos una parte fundamental de nuestras tradiciones es la comida. Podemos aprovechar esta oportunidad en Xochitla precisamente para que esta fiesta se viva en torno a los sabores, a los olores y a los colores de nuestra gastronomía. Y bueno, pues esperemos que te guste esta pruebita también que traemos. Gracias, Gabriel Gutiérrez, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias. ¿Tu tamal favorito? Ustedes que me escuchan, no verde, ¿no? Con pollo. Les dejo también de barbacoa, No. tenemos. Wow. No verde. ¿Tú, como cuál te gusta? Los oaxaqueños. A mí los oaxaqueños me fascinan. Y hay unos tamalitos chiquitos que son así como de, pues así de probadita, que no te echas el tamalote, ¿no? Que son buenísimos. Frijol con hierba santa, cállate. ¿Qué te parece un atolito también? Tenemos sabores muy originales, por ejemplo, el de coco con amaranto, de arándano. El coco no me gusta No, mucho. bueno, pero entonces tenemos Pero el el de amaranto guayaba. sí. El de guayaba, Ándale. ese es muy Ese rico, a la puede gente ser. le encanta. Tenemos sabores muy originales de atole, es Festival del Tamal y del atole. Y bueno, es una Es que manera de atole puedes hacer de lo que sea, de ¿verdad? lo que sea, prácticamente de lo que sea. Podrías hacer atole de chapulines. Si se te quisieras, antoja. sí. Sí, de verdad. Es como las cremas, ¿no? Las De lo puedes que hacer sea. de lo que sea. Y la verdad es que el atole es muy socorrido en esta temporada. Pues gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo en un momento más, mi querido Andrés Oppenheimer. Querido Andrés Oppenheimer, te saludo en tu reporte Oppenheimer aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Conversaste con Juan Guaidó. Me parece muy importante y siempre sucede con nosotros que tenemos esta posibilidad de entrevistar a presidentes y demás. ¿Cuál fue tu pulso? Más allá de las respuestas que te dio, más allá de lo que conversaron, que será interesante también saberlo. Pero, ¿qué te dejó a ti Juan Guaidó, mi querido Andrés Oppenheimer? Hola, Fernanda. Efectivamente, la entrevisté la semana pasada. Fue una entrevista bastante accidentada, por cierto, porque la entrevisté para mi programa de televisión. Yo estaba en Miami, él, por supuesto, está en Caracas, pero habíamos coordinado que nuestro camarógrafo iría a su oficina, en su despacho en la Asamblea Nacional, y íbamos a hacer la entrevista vía satélite, o sea, el camarógrafo grabando y yo haciendo las preguntas por vía telefónica. Y en el momento, a la hora de la entrevista, se tuvo que cancelar. La tuvieron que cancelar porque el Tribunal Supremo de Justicia, oficialista que responde a Maduro, lo había declarado ilegítimo. Había rumores de que lo iban a arrestar de un momento a otro, y tuvo que salir y hicimos la entrevista telefónicamente desde un lugar que no me dijo cuál es, un lugar desconocido de Caracas, de manera que la tuvimos que hacer telefónicamente. Mi impresión, Fernanda, es que aunque parezca paradójico, no me parece un hombre que se caracterice por su carisma. Es un joven ingeniero de 35 años, activista político desde muy joven, pero no es un abogado que habla bonito, es un ingeniero activista político, muy valiente, por cierto, pero eso, como lo dije en mi columna, en el Miami Herald, eso que podría parecer una desventaja en un político en cualquier país, creo que es una de las grandes ventajas de Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque le ha permitido unificar a la oposición por primera vez en mucho tiempo. Porque los líderes de la oposición, como saben que tienen el 80% del pueblo a su favor, hasta ahora se están peleando porque cada uno de ellos quería ser presidente. Por supuesto no lo dicen de esa manera, pero una de las grandes trabas para la unidad de la oposición en Venezuela era la división, la fragmentación
dentro de las filas de oposición, y esa era una de las cosas que me decían muchos presidentes latinoamericanos cuando me hablaban de su apoyo a la libertad en Venezuela y los problemas que tenían. Pero como no lo ven como un desafío, como no lo ven como alguien que tiene aspiraciones políticas de quedarse más allá de las elecciones que él se ha comprometido a convenir, eso permitió, Fernanda, que los líderes de la oposición, todos ahora estén unidos y estén hablando maravillas de Juan Guaidó y lo estén apoyando totalmente, porque tal como él me lo dijo en la entrevista, él se ve como la figura de la que habla la Constitución venezolana, como un presidente encargado, no para quedarse, sino para convocar elecciones en un plazo de 30 días, obviamente cuando las condiciones se lo permitan. Pero él, cuando hablas con él, como cuando hablé con él la semana pasada, es muy interesante que él constantemente cita a todos los líderes de la oposición. En lugar de hablar de él, en lugar de hablar de su persona, le rinde homenaje constantemente a los líderes actuales y los fallecidos y los encarcelados y los asesinos de la oposición venezolana. Y eso, la falta de carisma y la falta de ambiciones políticas personales, creo yo, Fernanda, son una de sus principales armas. Y la otra, por supuesto, es el poder económico que tiene, no de él, por supuesto, sino los poderes que le confieren el reconocimiento que tiene de casi todas las democracias del mundo. Porque, fíjate, Maduro tiene las armas, tiene la cúpula militar, y eso obviamente le da un enorme poder. Pero Guaidó, a pesar de no tener las armas, tiene un enorme poder económico, porque al ser reconocido oficialmente como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, el principal comprador de petróleo de Venezuela, por Canadá, por Francia, por Alemania, por Gran Bretaña, por España, el gobierno socialista de España, por Australia, por Brasil, por Argentina, por Colombia, por Chile, prácticamente todas las grandes democracias del mundo, menos México, por cierto. Eso le permite a Guaidó tener un poder impresionante, porque ya ha anunciado, por ejemplo, y hoy está circulando en los medios, que va a pedir que Estados Unidos, el principal comprador de petróleo, que por cierto Venezuela ya no produce nada más que petróleo, porque desde Chávez ya han destruido todo lo que cabía de empresa privada, que nunca fue mucho en Venezuela, pero cabía algo. Ahora Guaidó le va a decir a Estados Unidos: señores, por favor, deposítenme en un fideicomiso a nombre del gobierno de transición todos los pagos que haga Venezuela en concepto de exportación de petróleo a Estados Unidos. Y es muy probable que Estados Unidos lo haga, que también cambie el directorio de Citgo, la empresa de venta de gasolina en Estados Unidos, de propiedad del gobierno de Venezuela. Ahora pasaría a ser un nuevo directorio designado por Guaidó. Entonces, a pesar de no tener las armas, tiene un enorme poder económico, Fernanda, en el sentido de que todos los países pueden ahora desviar sus recursos del gobierno de Venezuela a el gobierno interino o encargado, como quieras llamarlo, de Juan Guaidó. Y eso es un problema enorme para Maduro, porque es cierto, él tiene el apoyo de Rusia, de China, y de Cuba, y de Venezuela, y de Bolivia, el apoyo tácito de México, según lo ven muchos, pero ninguno de estos países, Fernanda, le va a extender más créditos porque saben que es dinero tirado en barril sin fondo. Entonces, yo creo que este joven tiene armas metafóricamente, por supuesto, a su favor, el poder haber podido unificar a la oposición, el tener el poder de decisión económica del que hablábamos, y ya consiguió lo más importante, que es el apoyo de absolutamente todas las grandes democracias
del mundo. Digo la excepción de México, Fernanda, porque como ya hemos conversado, fuera de México muy pocos, te diría casi nadie, se compra la excusa del artículo 89 de la Constitución mexicana. Porque el artículo 89 de la Constitución mexicana, como tú sabes mejor que yo, es súper ambiguo. Porque por un lado le exige al presidente conducir una política de no intervención, pero por el otro lado ese mismo artículo le exige al presidente de México que conduzca una política exterior guiada por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. O sea, pone ambos principios en el mismo plano. Y si el gobierno decidió optar por la no intervención, pero no por la defensa de los derechos humanos, es una opción puramente política. No es que estén siguiendo los dictados de la Constitución, están siguiendo los dictados que ellos quieren ver en la Constitución. De manera que, Fernanda, se podría hacer argumento contrario de que el presidente López Obrador está violando la Constitución mexicana al no alinearse con todas las grandes democracias del mundo y reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de México, porque eso sería conducir una política exterior guiada por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. ¿Cómo lo ves? Complicado. Lo que entiendo de este encuentro que tienes con Guaidó es que sería un presidente accidental, temporal, digamos, que busca presidir una rápida transición hacia la democracia, pero que él no necesariamente sería quien quede. Efectivamente, Fernanda, y él lo dice constantemente, y hay que creerlo. Yo le creo porque no es una personalidad mesiánica, no es una persona que hable mucho de sí. En realidad yo quería, como igual que la mayoría de nosotros, Fernando, hace 3 semanas nadie sabía quién era. Yo jamás había escuchado su nombre, y eso lo conozco casi todos los líderes de la oposición venezolana. Sí, yo tampoco. Y traté de preguntarle, Bar, cuéntame de tu vida. Y me contó un poco, me contó que él es del estado de Vargas, un estado que tuvo una tragedia, una inundación enorme al comienzo del gobierno de Chávez, que se quedó sin casa, que se empezó a politizar cuando vio que la ayuda del gobierno de Chávez en ese momento era tardía y terminada por la corrupción, y ahí empezó a convertirse en un opositor, pero realmente no hablaba de eso con entusiasmo. Inmediatamente me desviaba el tema a homenajear a los líderes de la oposición de Venezuela, a su mentor político, Leopoldo López, que está preso en prisión domiciliaria, que es el presidente de su partido. Entonces, cada vez que le preguntaba sobre él, porque quería saber algo de él, quería escribir algo sobre su vida, quién es este hombre de 35 años, el que tampoco se sabe, y lo noté como con muy poca ganas, muy poco interés en hablar sobre sí mismo, y mucho interés y mucho entusiasmo por homenajear y citar a los nombres de todos los líderes de la oposición venezolana, no solo los de su partido. O sea, es todo lo contrario a un mesiánico, a un ergólatra, a alguien que pretende, que tiene pretensiones de poder. Yo creo que por eso, como te decía recién, por eso lo están apoyando todos los opositores políticos más importantes, de los de izquierda hasta los chavistas antimaduristas, porque lo sienten sincero, lo sienten como que no se está ahí jugando a todo esto para atrincherarse en el poder, para nada. Y esa es una de sus grandes ventajas, porque con cada día que pasa, Fernanda, le va a ser más difícil a Maduro arrestarlo o de alguna manera intimidarlo, porque ya con todas las grandes democracias, están hasta sacando solo de Estados Unidos, que
es el principal comprador del único producto que produce prácticamente Venezuela, sino que estás hablando ya de la Unión Europea, que le dio un plazo de 8 días para convocar elecciones libres, o si no, va a reconocer a Guaidó. Maduro ya ha dicho que no va a aceptar ese plazo, de manera que el apoyo de la Comunidad Europea, de los 28 países de la Comunidad Europea, a Guaidó ya es prácticamente un hecho. Y es muy interesante que hasta el gobierno de izquierda de España, que todos los gobiernos de las grandes democracias del mundo, de derecha y de izquierda, se hayan alineado ya con Guaidó. Eso le da un poder muy, pero muy importante. Y como te decía, Fernanda, yo dudo mucho de que China, Rusia y Cuba, bueno, Cuba está en la lona de hace años, al contrario, recibe ayuda de Venezuela, pero dudo mucho que China y Rusia le pongan más dinero a un país que ya debe 10.000 millones de dólares que probablemente nunca van a ser pagados. Tú me puedes decir, bueno, pero Rusia puede aprovechar la ocasión para poner una base militar en Venezuela. Yo lo dudo porque a lo sumo, y ojalá, Fernanda, quienes no queremos una intervención militar, ojalá todo esto termine con la primera negociación en que ambas partes puedan obrar de buena fe, y no como las anteriores, que fueron un chiste, en que Maduro aceptaba un diálogo, pedía incluso un diálogo, pero lo hacía para salir de un mal momento, ganar oxígeno político, hacer tiempo y después reprimir con más fuerza todavía. Entonces, por eso Guaidó me dijo en esa entrevista, Fernanda, no nos vamos a prestar a un falso diálogo. O sea, por eso Maduro ahora está diciendo, bienvenido el diálogo, la intermediación que proponen México y Uruguay. ¿Por qué? Porque él está queriendo hacer lo mismo que lo hizo 5 veces antes. Ganar tiempo, salir de esta crisis, oxigenarse políticamente y después volver a convertir este país a una dictadura mayor todavía. Y la oposición dice, esta vez ya no nos vamos a prestar a eso. Si hay una negociación, si hay una intermediación, es para elecciones libres con un tribunal electoral independiente, no con todos los miembros del tribunal electoral oficialistas que se inventan las cifras el día de las elecciones, ni con una Corte Suprema totalmente oficialista, etcétera, etcétera. Esta vez no van a caer en esa. Y yo creo que hacen bien, Fernando, porque ya 4 veces, con Rodríguez Zapatero, con el diálogo en la República Dominicana, con el Vaticano, ya Maduro jugó con ellos 4 o 5 veces. Claro. Y como me decía Guaidó, basta de diálogos falsos. Pues para terminar, ayer, por cierto, el Papa Francisco rompió el silencio, ¿no?, acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, y eso me parece interesante porque pidió al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos. Así lo dijo. Eso lo hace estar del lado de los países que se han pronunciado en pro de los derechos humanos. A mí me pareció un poco demasiado, como están las cosas ahora, Fernanda, ya a medida que ha llegado me pareció un poco tibia. Me hubiera gustado ver algo más contundente, porque, mira, Fernanda, lo que está pasando ahora es Maduro está tratando de jugar a la víctima. Él está tratando de convertir esto en una confrontación entre Venezuela y el imperio, cuando en realidad esto es una confrontación entre Maduro y su pueblo. Entonces hay gente que dice que se está comprando, muy pocos por cierto, pero hay quienes están comprando este cuento de que esto es un golpe militar. Bueno, el golpe para empezar lo dio Hugo Chávez hace muchísimos años y todavía lo celebran cada 4 de febrero con una marcha militar en la calle de Caracas. A mí me parece simpático que Maduro critique o volvió de golpista, pero hablando ya de los últimos años,
Maduro venía cooptando todas las instituciones, el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia, pero el dio el paso final, para mí, se convirtió en un dictador, dio el golpe en el 2016, cuando abolió el Congreso, abolió la Asamblea Nacional, no la abolió de nombre, le vació todas sus funciones, le quitó el presupuesto, esta misma Asamblea Nacional de Juan Guaidó, que fue democráticamente electa en diciembre del 2015, a pesar de todos los recursos estatales, a pesar de toda la propaganda estatal, a pesar de la intimidación, tú recordarás, la oposición ganó esa elección, pero por una inmensa mayoría. Entonces, Maduro, ¿qué hace? La decreta inválida, o no sé qué palabra usó, le quitó la mayor parte de sus funciones y creó su propio Congreso a dedazo, lo que él llama la Asamblea Nacional Constituyente. Imagínate en México que López Obrador diga mañana: el Congreso ya se acabó, le quitamos todas sus funciones a partir de hoy, el verdadero Congreso va a ser este otro que yo voy a crear a partir de mañana. Y para peor, después de ese golpe de Estado, al abolir el poder, abolir de hecho el poder legislativo, Maduro tuvo elecciones el 20 de mayo del año pasado sin observadores extranjeros, sin absolutamente ninguna garantías, un fraude absoluto. Hasta la propia empresa electrónica, Smartmatic, ¿recuerdas? La que contaba los votos, la que decía, hasta la propia empresa tuvo que decir: acá hubo fraude. Nosotros, la verdad, nuestras cifras no son las que estaban de gobierno. Entonces, Maduro dio 2 golpes en los últimos 2 años. Si hay alguien legítimo, no es Guaidó, es Maduro. Gracias, mi querido Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño. Próximo lunes, como siempre, arrancamos con el pie derecho la semana, siempre contigo. Gracias, Andrés Oppenheimer. Gracias, Fernando. Hasta siempre. Hasta siempre. Pausa, volvemos. Quédate aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quiero saludar a nuestro mexicano rifado el día de hoy, Alfredo Morel. Naciste en Veracruz, comediante, imitador, actor, cantautor. Bueno, has hecho programas de radio, de televisión, en comerciales, series, telenovelas. Pues, ¿qué no has hecho, Alfredo, dentro del mundo de la comedia? Dentro del mundo de la comedia, ¿qué no he hecho? Hacerme reír a mí mismo a veces. Es difícil. Sí. Fíjate que eso es una pregunta que a veces les hago a mis amigos comediantes. Sí. ¿Y a ti quién te hace reír? ¿A ti quién te entretiene? ¿A ti quién te pone de buen humor? ¿A ti quién te saca de esto del estrés que por momentos se vive, ¿no? Claro. Yo creo que no es tan difícil. En lo personal, trato de ver las cosas con simplicidad. No me complico la vida. Y eso, pues, me hace estar tranquilo, estar feliz, ¿no? Si voy a ver, por ejemplo, algún compañero que muchas veces van a criticar a algún otro compañero o no te hace reír, yo me divierto. Así sea la tarugada más simple, me divierto. ¿Eres estandopero? ¿Los de la corriente de los estandoperos de ahora? No. A ver, cuéntanos la diferencia. Bueno, yo soy de la vieja escuela, de los que cantábamos, imitábamos, contábamos chistes. Hago un poco de stand-up, pero no es mi fuerte. Honestamente no es mi fuerte. Lo mío es más la imitación, el cotorreo con la gente, los chistes, ¿no? Anécdotas. Perdón. ¿Ya eres reconocido en México? ¿Ya te sientes justamente reconocido? No creo. No lo creo. Pero te la rifas por México. Sí, claro, definitivo. Y me la rifo, pues, en todo lo que hago, ¿no? Porque me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo y lo hago con mucho amor. ¿Es difícil, Alfredo Morel, tu trabajo? Es difícil en cuanto que tienes que estar buscando constantemente el trabajo, ¿no? A pesar de que tengas manager, a pesar de que, pues, en un momento dado tengas algunas relaciones, porque en esto también se manejan relaciones, ¿sí? Pero sí es difícil estar esperando que a veces te llamen, ¿no? O que te salga una girita o qué sé yo.
Sí, a veces es pesadito. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México, tu país? Lo más bello, que somos una gente estupenda, maravillosa, con un corazón enorme. La gente. Sí, claro. Eso es lo más, lo más bello que me han dicho de mi país, ¿no? México para la mayoría de los extranjeros es una maravilla por su gente. Vas a estar próximamente presentándote por el Ángel de la Independencia. Así es. Vamos a estar en un lugar. ¿Este sábado? Es este viernes. El sábado es para el público en general. El viernes es para los compañeros, la prensa que pues quieran ir. Estás cordialmente invitada, igual que nuestros amigos. Va a ser a partir de las 7 de la noche. Vamos a festejar mi cumpleaños, que es el día 1 exactamente. ¿En dónde? El lugar se llama Asaderos Grill. Está exactamente en Río Lerma y Río Ebro, Colonia Cuauhtémoc. Es Río Lerma 161. Pues ahí el tema. Muchas felicidades a Alfredo Morel, gracias. Como nuestro mexicano rifado el día de hoy. Yo recuerdo a los comediantes de antes, a esos showmans. Sí. Que, Emilio, si no eran conocidos, pues aguas con los borrachos, porque esos les faltaban al respeto y los bajaban del escenario. Sí. Eran como, pues, su medida, ¿no? Es decir, si tú sobrevivías a los borrachos, sobrevivías a lo que fuera, ¿no? A lo que fuera, sí, totalmente. Raúl Vale fue uno de los grandes exponentes del showman en México. Y sí, efectivamente, había un lugar que se llamaba El Oro Negro, ahí enfrente de Petróleos Mexicanos, en donde literal te bajaban a botellazos. Bueno, pues todavía sucede, ¿eh? Sí, queda claro. Sí, claro, todavía sucede que tú llegas a un lugar y si no le gustas a la gente te bajan. Para abajo. Sí, claro. ¿Con qué te quedas de esta plática, mi querido Emilio? ¿Con qué te vas? Con el doctor Oscar, híjole. Con Oscar Valdés. Panorama de Venezuela tenemos. Es sin duda un hombre muy certero. Yo me quedo con la exclusiva que dimos hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? En donde en menos de 60 días Bolsonaro, es decir, Brasil, dejará de comprar coches a México. Y eso es un tema. Mañana en punto de la hora, por supuesto, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana tenemos juntos una cita. Hasta pronto. Muy buen inicio de semana, muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.